Tenemos elecciones en Uruguay el domingo. Está con nosotros para un balotaje en segunda vuelta definitoria ya, ¿verdad? Para hablar al respecto con Horacio Lampariello. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Felipe. Buenos días a todos los integrantes de la mesa. Un gusto. Está también acá Igualmente. Benjamín Livieres y Gonza Cáceres, nuestro experto en Buen deportes. día. Contanos, Horacio, cómo viene la mano para el domingo. Faltan pocas horas ya. ¿Cómo está el ambiente? Algunos dicen, no voy a decir quién, pero algunos dicen, son aburridas las elecciones uruguayas. Bueno, hay así ese nivel de intensidad y fogosidad que tienen normalmente en Latinoamérica. ¿Cómo se ve de ahí adentro, Horacio? ¿Cómo está la cuestión? ¿Cómo lo ven ahí los colegas? ¿Cómo lo ven ustedes, verdad? Bueno, mira, son bastante, yo no diría aburridas, son muy, con poca intensidad, pero Mm. aburridas nunca son. No, Nunca son ¿verdad? aburridas. Ujú. No, mira, sí, esta última semana han sido muy buenas porque el candidato por el Frente Amplio, el profesor Yamandu Orsi, tuvo algunas diferencias con algún periodista, Ok. porque él ha tomado la actitud de dar entrevistas y está en su derecho de hacerlo, aclaro. A Ujú. algunos periodistas sí, a otros no. El problema fue que le había prometido a algunos periodistas que le iba a dar una entrevista, aunque fuera radial, porque a él no le gustan mucho las entrevistas de televisión, con cámaras y eso, no se mueve muy bien en ese plano. Ok. Y bueno, el periodista fue, lo siguió, que es Ignacio Álvarez, del programa Santo y Seña de Uruguay, del Canal 4 de Montevideo. Le hizo un seguimiento, lo buscó cuando salía de algún evento que daba alguna charla. El candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, le negó, le dijo que no, se quedó encerrado en el local que estaba durante media hora para no cruzarse con él, porque aparte estaban el resto de los periodistas en la calle, en la vereda, esperándolo. Ay. Así que estuvo entretenido, por lo menos en las últimas horas levantó un poco la temperatura. Pero es cierto que son muy suaves acá. No hay casi movimiento en las calles, o sea, con respecto a la campaña política, A ¿no? la movilización, ¿verdad? Horacio, No, y movilizaciones que no. por eso, y consultarte, en el fondo, ¿Sí? ¿cómo se ve? Hay una, porque lo planteaba esto Benjamín Livieres, que está con nosotros, realmente el jefe acá del programa. Nada, es muy Este, generoso nomás Felipe eh, Horacio. ¿hay en el fondo diferencias de modelos a estas alturas o no? O lo que te plantea tanto de un lado como de otro. Bueno, mira, no son iguales. A nivel Mm. de macroeconomía creo que no hay diferencias, o no Ok. son diferencias grandes. El tema es cómo se presentan en esta elección. Se presenta Álvaro Delgado por el Partido Nacional, que fue el que pasó a la segunda vuelta, conjuntamente enfrentándose en esta segunda vuelta a Yamandu Orsi por el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido que es una coalición, pero funciona como un partido único en donde está integrado por el MPP, de quien fuera presidente de la República, José Mujica, está integrado por el Partido Comunista, Partido Socialista y otras fuerzas políticas similares ideológicamente. Luego, del lado de enfrente, Delgado conforma una coalición para la segunda vuelta, que no en la primera, que fueron todos separados, donde está el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, que está con su candidato, que es un general retirado, Manini Ríos, Partido Independiente, y partidos más chicos que no han llegado a tener bancas, pero que tienen su caudal electoral que apoyan a Delgado. Entonces, Delgado en primera vuelta llega al 27-28%, y ya ahora en las encuestas los dan con el 46,6, 47, 45. Orsi con Cosi, que es la candidata a vicepresidente por el Frente Amplio, estaría llegando a un 45, 46, 47. Las diferencias son de décimas por las encuestadoras. Pero yo no sé qué piensan ustedes, pero en el Uruguay las encuestadoras en los últimos años han fracasado muchas veces. Pero muchas veces las encuestadoras le erran mal. Digo, yo no digo que sean como lo que les pasó ahora a Trump y en los Estados Unidos, que todos lo daban como que perdía, pero el hombre ganó por muerte, ganó por una distancia impresionante. Pero la realidad te dice que en el Uruguay las encuestadoras en los últimos años han fracasado. Aparte de que históricamente te marcan unos números un mes antes de la elección, Sí, después 15 los días corrigen, antes te los siguen marcando ajustan. Después los los ajustes. ajustan. Pero vos decís, los ajustes yo lo he charlado con la gente, en su momento decidí hacer una encuesta muy importante hasta la interna de acá en Uruguay, y los números a mí me daban siempre parejos, los indecisos eran muy pocos
cuando vos ves que las encuestadoras en general te van marcando que tiene un número de indecisos muy importante. Álvaro Delgado, que es el candidato propuesto, por decirlo de alguna forma, por el presidente Luis Lacalle Pou, actual presidente, con una aceptación el presidente de más del 50%, o sea que es respetado por la población, es bien aceptado, es el hombre que se saca más selfies en el territorio de la República, al extremo de que la gente lo ve en la calle, el tipo, viste que anda... Pero Uruguay tiene la característica durante los gobiernos, a excepción de los gobiernos del Frente, que fueron 3, de no usar los presidentes, por ejemplo, colorados o blancos que han ganado, Sanguinetti, Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre de Luis Lacalle Pou, actual presidente, de casi no usar custodia. Entonces andan por la calle, la gente le pide fotos y eso. Bueno, Lacalle Pou hace lo mismo. El hombre va por la calle, nadie lo molesta, se lo saludan, sacan fotos. Para hacerlo más claro, el uruguayo de por sí es calmado y, para hacerlo más sencillo, no es muy cholulo. Correcto, no lo anda molestando. Pero Lacalle Pou es el tipo que anda por cualquier lugar charlando con los vecinos, no tiene problema. No ha sido los casos de los candidatos del Frente Amplio. Ni Tabaré Vázquez ni Mujica, cuando fueron presidentes, llevaban custodias muy cerradas. Bueno, pero son formas de ser distintas. Entonces, el candidato, el presidente no puede hacer política partidaria, se cuida mucho de hacerlo, no lo ha hecho en ningún momento, pero uno le ve el corazoncito del hombre que apoya a Delgado. Mi opinión personal, creo que la definición de esta elección se realiza por una diferencia entre 30.000 votos y 50.000 votos. Esa va a ser la diferencia del que gane. Opinión mía, va a ser muy ajustada. La elección pasada fue una diferencia de 35.000 votos, solo 35.000 votos para Lacalle Pou, sobre Daniel Martínez, en aquel momento el candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Son las dos fuerzas. Eso es 1% más o menos, Horacio, ¿verdad? 1,5%. Es el 1.5. El 1.5 la diferencia. Podrá llegar a ser 2 como máximo. Se puede dar la situación de que el presidente, si gana el presidenciable Delgado, Álvaro Delgado, pueda ganar por más del 1.5, que fue lo que ganó Lacalle Pou. Yo creo que el trabajo de Lacalle Pou ha sido muy bueno a nivel internacional y a nivel local también lo fue. Por supuesto, hay mucha gente que a veces que le reclamaba que fuera más duro todavía en algún tipo de reforma que tenía que hacer. El hombre fue muy mesurado. El Uruguay, los cambios son muy suaves. Es como el territorio nuestro, pequeñamente ondulado. Los cambios acá no son bruscos. Es una forma de ser de los uruguayos. A eso nos referíamos, hacía mención recién Felipe con el asunto de elecciones aburridas, no porque los uruguayos sean aburridos, sino porque para nada, el uruguayo es muy, muy querido, entre paréntesis, tenemos hay muchos lazos afectivos que nos unen con Uruguay, tenemos muy gratas experiencias, pero nos referimos a la diferencia con respecto a todas las elecciones, procesos electorales en el continente entero. Tal vez sea distinto Canadá, pero de Estados Unidos para abajo los procesos electorales son muy polarizados, anuncian crisis, se plantean incertidumbres con respecto al traspaso del mando, al reconocimiento de los resultados electorales. Nada de eso pasa en Uruguay. A eso nos referíamos en son de broma y con ironía al decir son elecciones aburridas, pero en realidad son elecciones ejemplares, ¿verdad? Sí. Que es lo que tendría que ser la constante, pero resulta anormal. Lo normal termina resultando anormal. Y probablemente tengan que ver con esto que vos también decías, además de la tradición democrática de Uruguay, que no está en discusión el modelo. No hay giros muy bruscos que se estén planteando a partir del lunes próximo, sea en materia de continuidad del oficialismo, o sea porque hay un relevo en la administración del Estado uruguayo, que habrán diferencias, las hay seguro, con certeza, por eso son formaciones políticas distintas y signos ideológicos distintos, pero el modelo en general no está en discusión. Entonces esto también seguramente contribuye a que el proceso sea más tranquilo, más relajado, si se quiere. Sí, discúlpeme. No, por favor. Benjamín, mire, sí. Le explico bien fácil.
el Uruguay es muy tranquilo, pero mire que las aguas se mueven por debajo. Es lo que se ve tranquilo. No es tan así la situación. Pero es real. En el Uruguay, en la elección de la primera vuelta, no hubieron ningún tipo de denuncias de irregularidades en ningún momento, de ninguna mesa del todo el territorio de la República, nada. Eso no ha pasado. Le he pedido 1000 disculpas, estamos un poco No te preocupes. enfermos, andamos en un estado gripal importante. Pero la realidad es esa, o sea, el Uruguay es en eso, pero mire que no son modelos exactamente iguales No, y que seguro los que no. matices pueden ser muy complicados a nivel internacional. Por ejemplo, el candidato Yamandu Orsi es un hombre que te le pregunta, ¿usted va a invitar a Maduro para la Asunción? Cuando hoy tenemos grandes problemas diplomáticos con Maduro, las embajadas están cerradas en Venezuela y en Uruguay, por decisión de Maduro, por supuesto. El Uruguay nunca quiso cerrarlas porque tiene colonias de uruguayos que se han ido a vivir a Venezuela. Hay muchos venezolanos que ahora se han venido a trabajar al Uruguay, entonces nunca quieren cerrarlo. En Venezuela expulsó a todos los diplomáticos uruguayos y bueno, y el hombre es muy amigo de toda esa gente, porque Mujica fue muy amigo de toda esa gente, porque tuvieron grandes acuerdos en su momento para perjudicar la gente de Mujica, incluido Orsi, por supuesto, perjudicar en el tema Mercosur a Paraguay en su momento, cuando estaba Chávez. O sea, hay determinados temas que siempre terminan siendo explosivos, que se muestran frente a la política internacional y a la interna del Uruguay muy suavemente, pero existen. Esos problemas existen. Y como tal, como existen esos problemas, hay un temor también en la mitad de la población, porque estamos divididos en dos aguas perfectas. Fíjese que le hablé de décimas, 4 o 5 décimas de un 1% de diferencia. En las encuestadoras, con un margen de error del 2 al 3%, lo cual es una locura. Acá nos estaríamos matando todo, te cuento. Si llegáramos a una elección con ese nivel de incertidumbre. O sea, esas proyecciones estadísticas. No sé si llegamos a la elección. No, yo creo que el domingo algo pasa, ¿verdad? Horacio, ¿cómo va el asunto para el domingo? ¿Cómo va la cuestión que ahora se abren las mesas? ¿Que ya habrían algún resultado, alguna proyección que podría decirte va a haber, hay un ganador, a qué hora se daría o se esperaría recién el lunes? Mirá, ¿Cómo viene la mano? Las mesas de votación se abren a las 8 de la mañana, cierran 7:30 de la tarde. Si alguna de las mesas tuviera gente todavía en la fila para votar, se puede seguir hasta las 8, sin ningún tipo de problema, y puede ser extendido también. Nunca pasa, acá la gente va de mañana para quedarse con el día libre, ir a comer, hacer un picnic, hacer un asadito, o sea, todo el mundo tranquilo y en paz. Gracias a Dios nunca se han visto enfrentamientos de militantes de uno y otro en forma grotesca. Alguna vez, algún problemita pasa, le roban la bandera a uno en el auto, no sé, algo pasa. Pero bueno, ya las diferencias son mínimas. Pero aparte de que son mínimas, un propio ministro de la Corte Electoral, que es la que regula todo el acto eleccionario en la República Oriental del Uruguay, ya advirtió que si los votos observados, que son siempre un número importante, normalmente los votos observados son de los propios integrantes de la mesa, de las custodias de la mesa, que les toca votar en otro lugar, pero los asignan a una mesa que está totalmente alejada de su circuito, por lo tanto, vota observado. Donde el número de los observados sea el normal que tenemos siempre, con respecto, y la diferencia sea tan poca, el reconteo final se terminaría de hacer recién el día martes o miércoles. Okay. No podría salir decirse, bueno, el presidente... Nadie podría cantar victoria. Exactamente. Lo normal es que 8:30 de la noche, 10 de la noche, ya más o menos se sepa, partiendo de la base que son dos opciones. O Yamandu Orsi o Álvaro Delgado. 2 papeletas en el cuarto secreto, es muy fácil. El conteo es muy rápido también. Cuando se terminan las mesas de votación, están con un número de 450 votantes por circuito. Eso te va a permitir, en un total de 8.500 mesas en todo el territorio de la República, te va a permitir tener una cifra rápida. Pero puede llegar a pasar que la diferencia sea tan pequeña, primero que hay que hacer el escrutinio definitivo, que les aclaro. Algo muy raro en el Uruguay. Empezó a verse que no coinciden los escrutinios definitivos con los escrutinios primarios. Y eso a veces sucede porque dentro de las mesas les falta experiencia a los integrantes de mesa en el pasaje de los números
O alguna otra cosita que pueda llegar a pasar de que algún candidato, algún integrante de mesa le gusta poner algún número en la planilla electrónica, porque los datos son electrónicos, la información llega al instante a Montevideo, no importa de qué circuito sea, del territorio de la República o del propio departamento de la capital, y eso ha generado en la última elección, en la primera vuelta, que hubieron cifras en algunos circuitos que fueron llegados a sancionar a los integrantes de mesa para decirle, señor, usted no puede ser integrante de mesa, usted no puede pasarme que el partido tal sacó 100 votos en esta mesa y resulta ser que eran 10 votos y no 100, o usted pasó un número que es ridículo con respecto a la sumatoria, lo cual genera, por supuesto que son casos aislados, ¿no? Pero ha generado algún tipo de problema cuando están pasando la información al público, ¿no? Horacio, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, también todo tu comentario, tu mirada, tu análisis. Vamos a seguir seguramente lo que va a ser el domingo, seguramente también comentándolo el lunes y los días siguientes. Así que te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo desde acá, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Saludo a Benjamín y saludo Igualmente. a ti, amigo. Que sea con éxito para el domingo. También les damos éxito al pueblo uruguayo. Mucho cariño tenemos nosotros. Muchísimo. Sí, muchísimo. Gente Muchísimas gracias. Muy buena gente. Los uruguayos. Gracias. Horacio Lampariello. Yo me siento igual, porque fíjese que mi hija está casada con un paraguayo. Tengo 4 mira nietos vos. que son Mira. 50% uruguayos y 50% paraguayos. Te dije, Bueno. estamos hermanados de las más variadas maneras. Viste, ahí está. Gracias, Horacio. Te mandamos un abrazo. Horacio Gracias a Lampariello. ustedes. Igualmente. Horacio Lampariello, periodista del Uruguay. Hay elecciones el domingo.